Siempre estamos hablando de los valores, lo que le debería entrar a la ciudad con respecto a la seguridad. Esto tiene que ver también con la seguridad y es algo que aparentemente desde la ciudad están reclamándole justamente al servicio penitenciario de que no lleva adelante este convenio. Y es por eso que se terminan dando estos números tremendos en las cárceles de la ciudad, en realidad en las comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no se lleva adelante este convenio. Ese es el reclamo desde el gobierno porteño. Dicen que son indiferentes, desde ciudad a nación. Para diciembre todos los presos con prisión preventiva o condenados debían estar alojados en una cárcel, pero eso no sucedió. Entonces la ciudad tiene que sacar patrulleros y policías de la calle para destinarlo a la vigilancia de esos presos. De hecho, en marzo del año pasado la capacidad de las alcaldías era de 183 plazas. En la actualidad es de 234. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, en 2019, el Servicio Penitenciario Federal había recibido en ese entonces 17.471 detenidos, mientras que el año pasado aceptó a 6.008. Es un 66% menos, cuando el total de esas detenciones entre un año y otro por tipo de delitos casi no varió. Hubo 29.900 en 2019 y 29.500 en 2020. ¿Qué es lo que pasa con las familias de aquellas personas que están privadas de su libertad? Es algo que se llevó adelante en un informe de la UCA y vamos ya a meternos a analizar con vos qué es lo que está sucediendo, sobre todo con los chicos, con los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en edad escolar, qué es lo que está sucediendo con ellos, cómo contener un familiar en esta situación se va convirtiendo en un problema para el resto de la familia, y también la educación tiene mucho que ver con esto porque van disminuyendo aquellas personas que tienen un acceso a poder acceder justamente a la educación. Vamos a hablar con María Emilia Sánchez, que es economista, investigadora en el Barómetro de la Infancia, en el Observatorio de la Deuda Social en la UCA, también con Luciano Cadoni, que es representante del Programa de Protección de los Derechos de la Niñez de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos, María Emilia, gracias Luciano por estar con nosotros en La Voz de la Ciudad. ¿Cómo les va? Buenos días, Pablo y Belén. Gracias por el espacio. Hola, Luciano. Buen día, gracias también por el espacio. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Empezamos a hacer referencia de lo que es la superpoblación en las cárceles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sucede, el hacinamiento, y luego también un informe que estuvieron llevando adelante con respecto a lo que pasa en las familias, ¿sí? Cómo repercute esa situación en cada uno de ellos también. Sí, tal vez empiezo yo como para enmarcarte un poco el tema y después dejo que Emilia entre más en lo técnico. Desde la organización para la que yo pertenezco, que se llama Church World Service, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, desde hace casi 10 años hemos empezado a tratar de visibilizar esto. Lo que ustedes, Pablo y Belén, mostraban es lo que se ve, ¿sí? Y que mucha gente de hecho no lo ve, pero es más o menos lo que se ve. El tema de las personas privadas de libertad, la situación en la que viven, la falta o no de condiciones humanas, pero no me quiero meter en el tema de la cárcel porque de nuevo es lo que se ve. Un poco lo que no se ve es qué pasa con esas familias, qué pasa con sobre todo sus hijos y quienes los cuidan, que en general son mujeres. Que además de tener que atender la situación y todo lo que es lo judicial y tener que darle servicios y acompañar la condena, tienen que acompañar a una familia a la que le suceden muchas cosas. Eso es lo que hemos tratado de visibilizar, como te digo, a nivel Argentina y a nivel regional desde el año 2014, y en ese proceso fue que le pedimos a la UCA, con todos sus reconocimientos, si podían incluir la pregunta en las encuestas que ellos hacían, si es que había un familiar preso en el hogar. Y a partir de esa información es que pudimos elaborar en 2019 un primer informe y ahora sacamos una actualización, de la cual estuvo a cargo Emilia y ella puede ahondar más en la cuestión técnica, pero un poco lo que hemos tratado de hacer es visibilizar y aprender qué es lo que le pasa a las familias y a los chicos. Y un poco lo que vino a hacer el informe, o los dos informes que hicimos con la UCA, fue confirmar de manera cuantitativa lo que nosotros de manera cualitativa veníamos escuchando en las entrevistas y en los grupos vocales y en el trabajo que las organizaciones que nosotros apoyamos hacen en el terreno con los chicos. Por acá. Y que las estadísticas y los números son alarmantes. 6 de cada 10 niños en nuestro país son pobres. El 15,6% de esos chicos transita la indigencia. Emilia,
Contanos un poco más sobre esos números que lamentablemente se transitan en nuestro país. Hablamos de números como algo tal vez un poco frío, pero en realidad nos ponemos también a pensar, ¿no? ¿Cuántos chicos están viviendo en esa realidad? Y sobre todo pensar en el futuro de ellos. Algo hay que hacer, porque 6 de cada 10 chicos son pobres en nuestro país. Sí, Belén, la verdad es que los números de las infancias son alarmantes en un montón de dimensiones. Hay infancias que están privadas de muchísimas cosas y hay factores de vulnerabilidad que se van como solapando y adhiriendo. Es por eso que, bueno, en particular lo que nos trae hoy acá, que son los chicos que viven en un hogar donde algún miembro está encarcelado, un poco suma a esto, porque lo que pudimos evidenciar es que más allá de sus configuraciones familiares y de los recursos que tienen estos hogares, el hecho de tener un miembro encarcelado es en sí mismo un factor más de vulnerabilidad, que se suma a la pobreza, que se suma a la monoparentalidad, a pertenecer a estratos bajos. Entonces me parece muy importante esta propuesta que vino para mí personificada de Luciano, pero como un poco desmenuzar, ¿no? Para que esto no sea un número y nada más, que sean cosas específicas y de las que se puede discutir un poco. Claro. Emilia, esos números que nos estás haciendo referencia, ¿se incrementaron mucho más en la situación de pandemia? Bueno, la situación de pandemia, sí, por supuesto, fue un shock para toda la sociedad, donde se limitaron mucho los recursos, ¿no? De los hogares y en particular de los hogares más pobres, porque sabemos que toda esa cantidad de empleo que se perdió estuvo muy focalizado en los sectores más informales. Pero bueno, el fenómeno para hablar de la pandemia da para mucho, porque bueno, también hubieron ayudas y bueno, es muy profundo. Creo que quizás ya con lo que estamos hoy acá, para lo que estamos acá hoy convocados ya es también un montón, así que quizás estaría bueno pensar en específicamente esta población, ¿no? Estos chicos, y qué fue lo que encontramos, porque si bien vos decías, Belén, que 6 de cada 10 chicos en el 2020 se estima que estaban por debajo de la línea de la pobreza, cuando evaluamos a los chicos que tienen algún miembro encarcelado, esta cifra aumenta al 70%. ¿Y cómo va disminuyendo esa misma cifra, no, María Emilia? Llegaste al 70% cuando hay un referente de la familia privado de su libertad. Pero una vez que consigue la libertad, va disminuyendo ese porcentaje y a su vez es todavía menor si solamente hablamos de una familia pobre sin ningún referente encarcelado. Exactamente, logramos separar, digamos, a los niños en estos términos para caracterizar, a ver cómo están, digamos, estas variables o estas situaciones. Y nos encontramos con eso, cuando vemos que los chicos tienen actualmente algún miembro encarcelado, esa población está en un 70% por debajo de la línea de la pobreza. Cuando evaluamos la población que tuvo un miembro encarcelado, esta cifra creo que desciende al 54%, y cuando nunca hubo un miembro encarcelado todavía desciende al 49%. Entonces este tipo de caracterización lo hicimos teniendo en cuenta varias características, por ejemplo, la pertenencia a los estratos, a qué estratos pertenecen, y nos dimos cuenta que bueno, los niños que tienen algún miembro encarcelado, además de estar más expuestos a la pobreza, suelen tener configuraciones familiares de mayor monoparentalidad. Es un poco lo que decía Luciano, donde la jefatura suele ser femenina, o sea que son madres que llevan adelante este hogar. También nos dimos cuenta que son hogares que están recibiendo ayuda alimentaria directa en mayor proporción que los otros niños, es decir, que son chicos que van a comedores escolares o que reciben bolsones con alimentos, que también demuestra, ¿no?, que están expuestos a mayores factores de vulnerabilidad. Luciano, ¿y los chicos que tienen un familiar en el servicio penitenciario, ¿cómo es su día a día? ¿Sufren discriminación? Contanos cómo es su día en cuanto
a ese aspecto específicamente, más allá de que estamos contando números realmente tristes en cuanto a la pobreza y demás, pero encima se le agrega la discriminación. Sí. A ver, siempre decimos que es difícil generalizar, como para cualquier temática es imposible generalizar, lo voy a hacer, pero siempre hay que pensar caso por caso, porque también hay que pensarlo, para muchos chicos a veces el que el papá vaya preso, como quien te dice tranquilizo un hogar que era complejo, pero en general lo que nosotros hemos escuchado es que sí, desde el momento del allanamiento, que es terriblemente traumático para los chicos, empieza toda una situación de incertidumbre, de ansiedad, a la cual se le suma mucho, como vos decís, el estigma y la discriminación, que viven en grandes espacios, y por lo cual hace que los chicos no comenten, no lo cuenten, claro, no lo digan, y hace que para los profesionales, yo soy docente, para quienes trabajamos con los chicos, sea muy difícil identificar la problemática. Entonces es como que se genera toda una dinámica que hace muy difícil poder identificar y, a ver, no tratar, pero sí atender como se merece esta temática. Nosotros en general lo que decimos es que estaría buenísimo que todo el mundo se pueda capacitar para, como es en el caso, por ejemplo, de los primeros auxilios, no hacer más daño del que uno hay. Sin querer uno puede decir cosas, no sé, si te portás mal te voy a encerrar ahí, si te portás mal voy a llamar a alguien para que te venga a buscar, y eso en un chico que ya viene de todo el trauma y que le generó toda esta situación, porque es una situación súper traumática para cualquiera, lo puede agregar un espacio donde él tendría que recibir la contención necesaria. Nosotros hemos hecho muchos videos con otras publicaciones que hemos generado, que se pueden buscar, donde esto es muy claramente explicado por los mismos chicos, mucho mejor que yo y de chicos que lo han vivido, ¿entendés? Entonces, cuando ustedes al principio decían y hablaban de los números o hemos estado viendo esto de los allanamientos y todo lo que se hace, que está bien o no, no sé, no me voy a poner a evaluar las cuestiones de seguridad ciudadana, pero es como que nadie piensa en si había chicos ahí, ¿qué pasó con esos chicos? ¿Y qué pasó después con esos chicos? Muchas veces ese chico el domingo vivió un allanamiento y al otro día tiene que ir a la escuela. O el domingo fue a visitar a sus papás, lo que quiso decir, despertarse a las 5 de la mañana, viajar todo el día, volver, y al otro día fue a la escuela. Es como que nadie lo atiende, nadie lo ve, van pasando un montón de cosas en la vida de cualquier persona, que es lo que nosotros tratamos de decir. Tiene que haber o políticas públicas específicas o políticas públicas más generales y, digamos, universales, pero que contemplen las especificidades del tema. Bien, en el informe había un montón de situaciones y tal vez cómo los chicos terminaban contando en primera persona lo que habían vivido, tal cual como vos estabas haciendo referencia. Y una pregunta para cualquiera de los dos, chicos, con respecto a esto que hablan de la proyección en políticas públicas, porque nos estamos encontrando con estos porcentajes que son altísimos, que nos preocupan, que empezaron a dispararse aún más por la llegada de la pandemia, pero hace varios gobiernos que nadie está formando distintos centros para poder reinsertar como corresponde a las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Al contrario, al menos en la ciudad de Buenos Aires se terminó llevando adelante la demolición en parte de lo que era la cárcel de Caseros, quedó solamente la cárcel de Devotos con todos los inconvenientes que nos encontramos el año pasado. No hay una proyección para que esto pueda tener un mejor resultado en beneficio de la sociedad. No sé, Emilia, yo puedo decir, ninguno de los dos somos expertos en cárceles, ¿no? Entonces, te podemos dar nuestra mirada, Pablo y yo, por lo poco que nosotros hemos ido a cárceles a generar, de hecho, talleres y espacios recreativos para fortalecer el vínculo entre los papás y los chicos, algo que casi que no hay, y lo hemos hecho en cárceles de provincia de Buenos Aires y federales. Y sí, bueno, digo, en lo que a mí me toca, me parece que definitivamente falta muchísimo que hacer en todo lo que es la reinserción, la rehabilitación, porque la palabra reinserción es medio extraña, pero en la presalida y en ese sentido también es un momento bastante traumático para la familia, para los chicos, para la persona que tiene que volver a ese hogar. Y de nuevo, nosotros siempre decimos, a la familia y a los chicos se los tiene que tener en cuenta en todas las etapas del proceso penal, desde el allanamiento hasta la vuelta a casa, porque uno a veces piensa que, bueno, listo, salió y se acabó el problema, y realmente no sé si tan traumático como lo anterior, pero sí, definitivamente se tiene que pensar. De hecho, hay estudios hechos en Estados Unidos o en Europa que dan a ver que cuando la persona privada de libertad mantiene un vínculo más cercano con su familia, tiene más chances a no reincidir una vez que sale, porque va a tener un espacio de contención, un espacio que lo va a acompañar cuando salga.
pero sí, definitivamente hay muchísimo que hacer. Lamentablemente, y esto pasa tanto en Argentina como a nivel regional, yo trabajo mucho a nivel regional, lamentablemente pasa en todos lados se utiliza la cárcel como la herramienta pensando que esa es la solución y ahí en realidad se generan un montón de cuestiones que si uno no resuelve pueden llegar a ser peores. Pero, de nuevo, ninguno de los dos somos expertos en cárceles, yo nada más te doy un poco mi mirada tocando de oído, pero dejo que Emilia, no sé si quiere opinar algo más. Sí, yo creo, bueno, apoyándome en lo que dice Luciano y también apoyándome un poco en los datos, no es porque quiero reducir todos los datos, pero es desde donde puedo hablar. También en el informe, bueno, seguimos haciéndonos varias preguntas, ¿no? Los invito a todos a verlo. Pero nos preguntamos, más allá de todas estas características de los hogares, digo, los chicos que están con algún miembro encarcelado suelen estar concentrados en este tipo de hogares, pero intentando controlar los efectos de todas estas situaciones, pudimos darnos cuenta que el hecho de tener a algún padre encarcelado es en sí mismo un factor de vulnerabilidad, aumenta las probabilidades de tener trayectorias educativas menos exitosas y de tener sobreedad o no asistir, principalmente en adolescentes, en realizar más actividades económicas o tareas domésticas intensivas, aumentan las probabilidades de que no les festejen el cumpleaños, un montón de cosas, aislando todo lo demás, pero también me pareció muy relevante y se suma a esto que está diciendo Luciano, que si bien tener un miembro encarcelado en la actualidad es el mayor factor de vulnerabilidad, haberlo tenido en el pasado también se constituye en sí mismo como un riesgo. Es decir, que la vuelta a casa de ese miembro definitivamente no es tan exitosa, porque sigue igual incidiendo en las trayectorias educativas y en distintos déficits de las infancias. Queremos agradecerles a los dos por estar con nosotros, por traernos un poco más de información del informe que estuvieron llevando adelante para poder mostrar lo que está pasando, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la llegada de la pandemia, con la cantidad de estos números que nos alarman y el hacinamiento que está realizándose ahora, que está sucediendo, que es una realidad, eso quiero decir, en las cárceles en nuestro país y concretamente en la zona del área metropolitana. Los saludamos y gracias por estar con nosotros.